Antes o después. Antes o después, parte 2. He aquí vienen las nubes, y todo ojo lo verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En toda la Biblia solo se habla de una sola venida del Señor, y no habla de una venida en dos partes o en dos fases, como decir que el Señor descenderá del cielo secretamente, se quedará en las nubes, ocurrirá el arrebatamiento, y luego de 7 años descenderá de nuevo. Y a esto llamaremos la segunda venida del Señor. En Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo diciendo que solo el Padre sabe? En 6 versículos hacia arriba del capítulo 24 dice lo siguiente. En el verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. En el versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En ese mismo versículo dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Así seguidamente hasta el versículo 36, donde dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, a lo que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús era de su venida, de que nadie sabe el día y la hora en que Él ha de venir, sino solo mi Padre. Si tú le preguntas a un pastor o a un predicador de que si Mateo 24:29 en adelante tendría que ver algo con el rapto, ellos te dirán: eso no tiene nada que ver con el rapto. Pero si tú les preguntas cuándo ocurrirá el arrebatamiento, ellos te mostrarán el versículo 36 de Mateo 24, pero el día y la hora nadie lo sabe. Y si tú le dices: pero si acaba de decirme que Mateo 24 no tenía que ver con el rapto, incluyendo el versículo 36. Y sabemos en estos momentos que en el versículo 36 se está hablando de la venida del Señor. Más adelante en el versículo 37 de Mateo 24 dice: y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. En el versículo 39: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es interesante que en el versículo 39 dice: así será la venida del Hijo del Hombre, haciendo un énfasis de Mateo 24, versículo 29 al 31, de cuando Él venga. También es interesante que el Señor Jesús hace este ejemplo de la historia de Noé, porque cuando Noé entró en el arca y Dios cerró la puerta, como está escrito, vemos que los que se quedaron afuera, todos murieron a causa del diluvio, y de los que quedaron adentro del arca fueron salvos. Entonces vemos que los que se quedaron fuera del arca no tuvieron una segunda oportunidad, como los pretribulacionistas hoy dicen que cuando suceda el arrebatamiento, los que se queden tendrán una segunda oportunidad. En el versículo 40 dice: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En el versículo 41, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y un pastor pretribulacionista te dirá: ves, ahí está mencionando el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Y si tú lees el versículo 42, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Claramente nuestro Señor Jesucristo está sacando unos ejemplos que cuando estas cosas sucedan, en el versículo, como dice en el versículo 42, será hasta la venida del Señor. Es decir, que no sabemos la hora
que ha de venir nuestro Señor Jesús. Pero sabemos que en el versículo 29 de Mateo 24 dice que es después de la tribulación. En 1 Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí Pablo habla de que Dios traerá con Jesús a los santos que murieron creyendo en él. Más adelante en el versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí claramente dice que todo esto que está por suceder será hasta la venida del Señor aquí en la tierra. Si tú lees bien el versículo 15, dice que habremos quedado y dice hasta la venida del Señor. Entonces vemos que los próximos versículos 16 y 17 que Pablo está por anunciar está refiriéndose que esto ocurrirá hasta la venida del Señor. Eso así de simple. Si nosotros leemos Mateo 24, versículo 29 en adelante, estaríamos cronológicamente con 1 Tesalonicenses 4:15, que dice Pablo que eso ocurrirá hasta la venida del Señor. Jesús dijo que iba a venir después de la gran tribulación, porque dijo: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Si tú lees Mateo 24, versículo 29 en adelante, Jesús dijo que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. En el versículo 30 está hablando de cuando Él viene y que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Si tú te vas de nuevo a 1 Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos los que durmieron. Es interesante que en el versículo 15 de 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que esto, que lo que él está hablando el apóstol Pablo, ocurrirá hasta la venida del Señor, haciéndose un énfasis conectándose a Mateo 24, versículo 29 al 30. Más adelante de 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tú lees en Mateo 24, versículo 31, dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Si tú lees, sigues leyendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si tú ves en el versículo 31 de Mateo 24, dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Si analizamos lo que dijo Jesús en Mateo 24, versículo 31, donde dice que juntará a sus escogidos, haciéndose similar a lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, donde dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, que es el último versículo del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, dice: por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Es interesante que no dice consolaos de que vas a escapar antes de la gran tribulación. No dice que no estarás, tampoco dice que te irás antes o que serás arrebatado antes. Es interesante que si tú lees todo el libro de 1 Tesalonicenses hasta el libro de 2 Tesalonicenses, no encontrarás nada de que seremos arrebatados antes de la gran tribulación. E incluso si tú lees y estudias y escuadriñas
todo el libro del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no encontrarás nada, ninguna referencia o ninguna nota que diga que escaparemos antes de la gran tribulación. E incluso en el capítulo 4 del 1 Tesalonicenses no hay referencia ni nota o márgenes que nos lleven a otros versículos que se conecten entre sí que diga que escaparemos antes de la gran tribulación. Es simplemente un sentimiento emocionalista que los cristianos o los pastores han puesto a los creyentes para que piensen que serán arrebatados antes de la gran tribulación. En todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, muchos cristianos vemos historias que han pasado por tribulación y que no han escapado antes, porque como escrito está, a través de mucha tribulación entraremos en el reino de Dios. No dice que entraremos antes. Es curioso que muchos pastores enseñen esta doctrina que, a pesar que es popular, no se predica mucho en las iglesias. Muchos de los cristianos y pastores creen que la segunda venida del Señor Jesús se divide en dos fases o en dos partes, como decir que la primera parte o fase, que nuestro Señor Jesús desciende del cielo, se queda en las nubes, primero ocurre la resurrección de los muertos, luego nosotros somos arrebatados, después de eso inicia un conteo de 7 años, luego que se cumplen los 7 años, nuestro Señor Jesús desciende otra vez del cielo y esta vez tocará tierra. El problema con eso es que no hay ningún versículo que apoye esa doctrina, o no hay ningún versículo que enseñe que la segunda venida del Señor Jesús se divide en dos fases. Como por ejemplo, hay más de 29 versículos en todo el Nuevo Testamento que habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más interesante de eso, que ninguno de esos versículos dice nada de que vamos a ser arrebatados antes, tampoco dice nada de que Él va a venir en dos fases, o ni siquiera nos da una pista. Es lo más interesante de todos estos más de 29 versículos, es que Él habla de su próxima venida. Y lo más curioso, no hay un interés o una causa como para decir que el Señor va a venir en dos fases. ¿No debería algunos de estos más de 29 versículos enseñarnos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está dividido en partes o en fases? Vamos a hacer lectura de algunos de estos versículos y hacer la diferencia, a ver si nos enseña algo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que sería en partes. Mateo 16:13. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 26:64. Tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Marcos 13:35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al cantar del gallo, o en la mañana. Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 21:27. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Primera Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Segunda Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes del cielo, y todo ojo lo verá, y los que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mateo 24:1. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, al que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando aparezca tengamos confianza y no seamos avergonzados ante Él a su venida. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Primera de Tesalonicenses 2:19. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser y espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Marcos 13:26. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Primera de Tesalonicenses 3:23. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Por qué en ninguno de los pasajes citados no vemos una segunda venida del Señor en dos partes? ¿O por qué no vemos un regreso del Señor Jesús secretamente
que es antes de la gran tribulación. ¿Alguno de ustedes ha leído un versículo que diga que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación? ¿Hay alguna referencia que diga que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación? Tomando como ejemplo en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, que menciona que seremos arrebatados en ese capítulo. En estos versículos citados no hay ninguna referencia que diga que el arrebatamiento es antes, e incluso no hay ningún versículo en toda la Biblia que sea así. ¿Hay alguna referencia que diga que la venida del Señor es secretamente antes de la gran tribulación? E incluso me estoy un poquito más exacto en 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18. En 1 Tesalonicenses 4, 3, 18 no dice nada que la venida del Señor será secretamente. Y ningún pasaje de la Biblia dice tales cosas como tal. Al contrario, la Biblia habla que será un momento glorioso y de gran caos en la tierra. Otro problema muy grave sobre el rapto secreto o el arrebatamiento antes de la gran tribulación son los 7 años de gran tribulación que supuestamente el libro de Daniel menciona. El problema con eso es que los predicadores o los pastores enseñan que va a ocurrir un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Ellos dicen que Jesús descenderá del cielo, es decir, se quedará en las nubes, en el aire, no tocará tierra, y que nosotros seremos arrebatados. Luego inicia un conteo de 7 años de gran tribulación, y luego que los 7 años se cumplan, Jesús descenderá de nuevo, esta vez sí tocará tierra. El problema con eso es que si tú sumas 7 años a la fecha que Jesús venga antes de la gran tribulación a arrebatar a su iglesia, dará por resultado una fecha de su próximo regreso. Y eso es antibíblico, porque si tú lees Mateo 24, versículo 36, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Porque si tú te vas hacia atrás 7 versículos, llegarás al versículo Mateo 24, versículo 29, y ahí dice que es después de la gran tribulación que Él vendrá, porque en el versículo 30 dice que Él descenderá del cielo, y en el versículo 36 Él dice que nadie sabe el día y la hora de su venida. Y los pretribulacionistas, con esta doctrina del arrebatamiento antes de la gran tribulación, con un conteo de 7 años, están dando por fecha, y eso es antibíblico porque solo Dios sabe. Cuando Jesús habló del final de los tiempos, Él hace referencia a la venida del Hijo del Hombre. Es interesante que Él nunca habla de una venida parcial, o de hecho no habló de otra venida después de la segunda venida del Hijo del Hombre, como por ejemplo, como en los días antes de Noé y de Lot. Estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero en el día en que Noé entró en el arca y Lot salió de Sodoma y Gomorra, la consumación llegó a todos los hijos desobedientes. Cuando Dios cerró la puerta, ninguno de los que se quedaron fuera del arca pudo entrar. Asimismo, como los ángeles sacaron a Lot y a su familia, después de eso ninguno podía salir de aquellas ciudades. Porque así como en los días de Noé y de Lot, el diluvio destruyó a todos y el fuego consumió la ciudad, ningún ser quedó vivo. Porque así como Noé, que era justo y obedecía a Dios, al tener fe al construir el arca, fue salva su familia, y así también por medio de Abraham, proclamando justicia, diciendo: ¿destruirás a los justos con los malos? Que esté lejos de ti de hacer eso. Así fue salvo Lot y su familia, porque por medio de la justicia de Dios y el amor a nosotros, nos dio a su Hijo, que es el Cristo.
porque por él seremos salvos de la ira que vendrá a los hijos desobedientes, porque no estamos puestos para condenación eterna, porque todo aquel que cree en el Hijo, que es Jesús, cree también en Dios, porque estamos sujetos en Jesucristo y Él está sujeto a Dios. Así como el Hijo es uno con el Padre, así somos nosotros unos con el Hijo. En la historia de Noé y de Lot, para los que fueron condenados, ellos no tuvieron una segunda oportunidad, porque antes de que sucediera la ira de Dios, ellos mismos eligieron su camino a esa condenación. Asimismo, nosotros elegimos ser salvos o ser condenados. Esta es la pureza que Dios quiere de un corazón decidido a buscarlo, porque una segunda oportunidad no es escapar de una tribulación, persecución o problema o dificultad, sino tener una oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Esa es la segunda oportunidad, dejarlo viejo, y el Señor lo hace nuevo, porque la tribulación produce pureza ante los ojos de Dios, amor a Él, aflicción por gracia y fuerzas con Él, porque nadie construye una casa sin gastar ninguno de sus ahorros. Asimismo, la segunda oportunidad no se trata de hueso o carne, se trata de ser salvo en espíritu, no ser salvo de persecución o tribulación, porque escrito está: cuidado, no se dejen engañar, llegarán falsos profetas y engañarán a muchos, porque el fin de este siglo apunta a su venida, y Él mismo lo detalla diciendo: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé, todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo, y entonces el sol se pondrá oscuro y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán y temblarán los poderes de los cielos. Entonces verán en el cielo una señal, la cual indica que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. Y cuando me vean venir entre las nubes del cielo, con mucho poder y gloria, todo ser humano que hace maldad temblará de miedo. Y como anunciaron los profetas, entonces sabrán que yo soy el Señor, porque Dios no hace nada en secreto. Escrito está que Dios nadie lo ha visto. Sus obras es la gloria que refleja lo visible de su creación, puesto que su creación alaba a Dios. No dejen que la mente les diga a su corazón a quién deben de creer, porque ya sabemos a quién debemos de creer, y es a Jesucristo. Por medio de Él tenemos lo que el mundo no tiene, y es el amor de Dios. Todos sabemos que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el día que menos esperemos. Será sorpresa para muchos, que desearán haber creído, y se regocijarán los justos, porque es necesario que el dueño esté atento cuando le avisen que el ladrón vendrá a robar, porque no hay robo si el ladrón personalmente no viene a saquear la casa. ¿Acaso no saben que esta referencia como ladrón en la noche no habla de su venida? Como está escrito: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La esperanza es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, como un evento que está por venir, porque en su venida nos alegraremos y daremos gloria a Dios, al que vive por siempre. No hablamos de una venida incompleta ni secretamente. ¿Acaso el Señor vendrá secretamente a arrebatar lo que es suyo? ¿No es de Dios toda la creación? Así como Dios hizo los cielos y la tierra, así tiene poder y autoridad de destruirla y hacerla de nuevo, porque poderoso es Dios para hacerla de nuevo. ¿Acaso Dios no creó al hombre? Poderoso es Dios de quitarlo y hacerlo de nuevo con sus manos. Pero Dios es un Dios de orden, que cumple sus promesas. ¿Acaso las profecías son secretas? ¿Cómo pues la venida del Señor será incompleta, antes secretamente y luego con poder y gran gloria? ¿Qué clase de venida es esta? La respuesta es en su palabra, porque todo lo que Dios dice, así se hace. Porque lo que el hombre empieza, no lo termina, porque Dios lo empezó mucho más antes y lo terminó mucho más antes que el hombre lo empiece. Por como en los días de Noé y de Lot.
Así será la venida del Hijo del Hombre. Es claro que la referencia de que nuestro Señor Jesús habla es de cómo será su venida. En Mateo 24, versículo 40 al 42, nos habla de cómo seremos tomados y recogidos en su regreso. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Si tú pones atención, dice, ¿a qué hora ha de venir nuestro Señor? Y esto habla de su venida. En esto no hay mucho por profundizar, ya que Él aquí nos habla de su venida y luego seremos tomados. Y esto sucederá cuando el Hijo del Hombre venga con sus santos ángeles.